Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Levítico capítulo 10. Dice aquí versículo 1 en adelante. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Que Dios nos bendiga hoy a través del estudio de la palabra. Muy bien. Este es un incidente que todos conocemos, que citamos en muchas ocasiones en mensajes y que hemos predicado otras veces aquí acerca de este pasaje de la Escritura. Jehová quiere enseñarnos algo, enfatizar algo de su palabra para nosotros en este día. Este es un incidente en la palabra que nos enseña, que nos enfatiza, que nos recalca, que nos hace entender lo que Jehová de muchas maneras, a través de toda la Escritura, nos quiere hacer entender. Y es que hay una sola manera de hacer las cosas, y es como Jehová ha instruido, o de acuerdo a la instrucción de Dios. Y aunque muchas veces hemos nosotros escuchado mensajes con esta misma tónica, el Dios del cielo quiere una vez más sembrar eso en nosotros como pueblo, especialmente en este tiempo que el Señor está restaurando todas las cosas, especialmente en el aspecto de la restauración que tiene que ver con volver de nuevo al orden. Dios nos ha enseñado que la restauración contiene varios aspectos.
el Dios sanar, el Dios liberar, el Dios restituir, el Dios traer de lejos a los que se han ido lejos, como el caso de Judá, que se fue lejos al norte, a Babilonia, el Señor los trajo de allá. El reconstruir, como hizo Dios en el tiempo de la restauración, que levantó los escombros, restauró el altar, el templo, el muro, etcétera, etcétera. Pero hay un aspecto que Dios nos ha enseñado de la restauración, es volver al orden. Y en este tiempo, donde no podemos negar que la iglesia ha recibido una gran influencia del mundo, de los cambios que hemos experimentado socialmente en este ya siglo XXI, vemos que la iglesia ha querido adaptarse a este siglo. Inclusive la iglesia recibe presiones por doquier de que así como el mundo cambia, también debe cambiar la iglesia. Esa es la razón por la cual muchas iglesias han adoptado ordenar ministros homosexuales, que se ha hecho ya muy común. Y de hecho, ya en Puerto Rico promulgaron la ley que los ministros deben casar a los homosexuales y no deben negarse, y si se niegan hay pena. Ha sido ya legalizado, la iglesia está orando, aunque no se ha aplicado ningún caso todavía, pero hay corrientes fuertes, estamos siendo invadidos. Los que nos representan en los gobiernos, senadores, no tienen escrúpulos, lo que único que les interesa es ser elegidos muchas veces, ni siquiera le importa representarnos bien. Por eso marchan con los homosexuales, reciben presión por doquier, no se guían por principios, lo único que quieren es ser elegidos. Se ha perdido el respeto a Dios, hay indiferencia a todo lo que es moral, el mundo va en decadencia total, los hombres engañando y siendo engañados. Ya ni siquiera nos alarmamos de los cambios que vemos. Hace muchos años, yo tengo un recorte de periódico de una iglesia, la iglesia unitaria. En el culto del domingo, invitaron a una bailarina de un cabaret para que a ritmo de la música se quitara la ropa. Y al final del culto terminó solamente con un taparrabo de la imaginación de las personas que estaban allí. Y el pastor dijo al final, cuando lo entrevistaron, nadie protestó. Todo el mundo lo aceptó. Por consiguiente, pienso seguir invitando a otras. Eso es una iglesia llamada cristiana. Una iglesia donde nadie proteste por algo así. ¿Se imaginan qué tipo de iglesia? Hemos llegado a aberraciones, a cosas increíbles. Los escándalos que estamos escuchando en el ministerio de la Iglesia Católica es algo terrible, mis hermanos, lo que está pasando. Estamos en tiempos de Sodoma y de Gomorra. Y eso está pasando en la iglesia, no fuera de la iglesia. Y algunos de ustedes dirán, pero hermanos, es que eso es de los católicos. No, mis hermanos. Lo que pasa es que todavía Dios no ha querido quitar el velo de la iglesia evangélica. Pero hay cosas que no se deben decir ni públicamente, pero que son tristes, muy tristes, que están pasando también en el ministerio evangélico. Muy triste. Yo leí en una revista cristiana de un concilio, no voy a decir el nombre, donde el 20% de los pastores tienen ataduras de pornografía en el internet. El 20%. 20 de cada 80. Inclusive en el ID o identificación de ese concilio hay un número 800, 1-800, para que el pastor que tenga esa atadura llame confidencialmente a recibir asistencia.
Esto no tiene que ver nada que ver con la Iglesia Católica. Esto es un problema serio que estamos viviendo hoy. Y cuando alguien se levanta a hablar de restauración y a decir que la iglesia tiene que volver al orden, ya la palabra pecado no se usa. Suena bien arcaica, obsoleta, no es bueno. Se le llama falta, error. Y estamos en una situación bien difícil. Por eso, mis amados, nosotros, la Iglesia de Cristo, que hemos recibido el consejo de Dios en estos días, de que somos llamados a restaurar y a levantar escombros de muchas generaciones, no debiéramos de doblar nuestros brazos. Tenemos que insistir, somos profetas de Dios en estos días. El profeta de Dios tiene un mensaje de Dios para la iglesia. Somos reparadores de portillos y restauradores de calzadas para habitar. Tenemos que levantar nuestra voz con el espíritu del nuevo pacto. El nuevo pacto no es un pacto de condenación, sino un pacto de salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No podemos ministrar en el espíritu del antiguo pacto. Tenemos que decirle a la iglesia que hay esperanza en Jesucristo, que hay perdón en Jesucristo, que hay salvación en Jesucristo, que hay remedio para toda enfermedad moral y espiritual, y que hay liberación para toda opresión demoníaca, con el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros por el logro poderoso de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y tenemos que proclamarlo. No tenemos que esperar llegar a un extremo como los extremos que yo mencioné hace un ratito, que ya estamos hablando de cosas a nivel ministerial. Tenemos que comenzar en todas las áreas, en todas las funciones de la iglesia, en la función de la adoración, en la función de la proclamación, en la función de la diaconía, en la función de la coinonía, en la función de la enseñanza. En toda función que Dios nos dio como iglesia, tenemos que llevar la instrucción de hacer las cosas como Dios ha mandado. Porque es la única manera de rescatar, de restaurar, volver de nuevo. Dios es un Dios de restauración. Dios ama la restauración. Y porque ama la restauración, siempre nos da nuevas oportunidades para reparar, para corregir, para restituir. Adán pecó y Dios lo echó de su presencia, pero después envió a Jesucristo, para que Jesucristo le devolviera la imagen perdida y lo volviera de nuevo al Edén, a la relación, a la comunión, a la reconciliación. Por eso la segunda creación tiene para Dios más motivo de festejo que la misma primera creación, porque ahora el Padre le costó redimirnos, ahora le costó, pagó un precio. Por eso manda a celebrar lo que Cristo hizo, como lo hicimos al principio en la alabanza, en la adoración, que cantamos, que con júbilo expresamos nuestra fe en la liberación realizada por Cristo Jesús nuestro Señor. Y tenemos que insistir, como dice Pablo a Timoteo, Dios se predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y Dios nos manda a estar insistiendo constantemente. A muchos nos vamos a hacer molestos, como pasó con el apóstol Pablo, que fue molesto a los Gálatas. Tuvo que decir a sus hermanos de las iglesias de Galacia, decirles, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Pero no importa. Jesús dijo, ¿a cuál de los profetas? ¿A cuál de los profetas? Y dice a cuál de los profetas, significa que no hubo excepción. ¿A cuál de los profetas? ¿Trataron bien vuestros padres? ¿A cuál de ellos? Quiere decir que los profetas no fueron amados sino por Dios y por aquellos que amaban a Dios y querían agradarle. Amén. Amén.
Pero quiero decirte que aunque nuestro mensaje sea impopular a los oídos de los que no quieren obedecer al Señor, hay millones que no han doblado rodillas a Baal. Hay millones que aman la verdad, aman a Dios, aman la rectitud. Quieren andar en el camino bendito del Evangelio de acuerdo a la vocación a la cual hemos sido llamados. Hay quienes quieren prestar oído a la palabra de Jehová. Pero si llegara el momento que nadie nos escuchara, como nadie escuchó a Noé, salvo su familia, tenemos el gozo de haber cumplido con el cometido sagrado, con haber corrido bien y con haber terminado con gozo la carrera. Y al final recibiremos la recompensa del Señor por haber sido fieles a Dios. El apóstol Pablo dice que nadie que quiera agradarse a sí mismo puede ser siervo de Jesucristo. Nadie que quiera servir a los hombres puede servir a la vez al Señor. Si yo quisiera agradar a los hombres, no fuera siervo del Señor Jesucristo. Es difícil la tarea que Dios nos ha encomendado como restauradores. Muy difícil la tarea. Porque tristemente hay poco deseo de oír en lo general. Aunque hay quienes escuchan y quieren escuchar. Pero la mayoría no quiere escuchar la voz del Señor. Nosotros hemos usurpado un derecho que no nos fue dado. El derecho de elegir. El que elige es Dios. El Señor nos dio una autoridad delegada a la iglesia, no una autoridad absoluta. La única autoridad absoluta es la de Dios. Nadie tiene el derecho en la iglesia, ni los apóstoles, ni los profetas, ni los maestros, ni ningún ministerio, de usurparle la autoridad que tiene el señorío de Jesucristo. Nosotros ministramos en la autoridad de Dios, pero no usurpamos la autoridad de Dios. El hecho de que el Señor, llevando cautiva la cautividad, dio dones a la iglesia, y que yéndose bendijo a la iglesia y le impartió su autoridad, diciendo: toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, por tanto id. La iglesia que tiene una buena intención y que es sincera, va a interpretar bien lo que Dios quiso decir. La autoridad de Adán no era absoluta, era una autoridad delegada para representar a Dios y hacer en la tierra la voluntad de Dios. A ningún hombre, salvo a Jesucristo, Dios le ha dado una autoridad absoluta. Y aún el mismo Jesús, que pudo decir: yo si quiero pongo mi vida y si quiero no la pongo, dijo: no hago nada que no oiga decir al Padre. No digo nada que no oigo decir al Padre, y no hago nada que el Padre no me haya mandado a hacer. Y si Jesús, pudiendo hacer cualquier cosa independientemente del Padre, no lo hizo, jamás ningún ser humano, por ungido que sea y privilegiado en la gracia del llamamiento, nadie tiene la autoridad como para usar la autoridad sin el permiso de Dios. Dale el aplauso y alábalo. Amén. Amén. Aquí estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dice aquí que introdujeron fuego extraño que él nunca les mandó. Nunca les mandó. Por eso murieron. Por eso murieron. Hay muerte cuando nos apartamos de la instrucción de Dios. Y no tiene que ser muerte física como la de Ananías y Zafira, pero hay muerte espiritual. Porque actuar independientemente de Dios es morir. Porque es pecar, y pecar es morir. Cuando Adán actuó independientemente del Padre, el Padre lo sacó de su presencia. Y ahora hemos sido introducidos a su presencia porque Cristo agradó al Padre. Dios no delega su autoridad a nadie que no tenga su imagen. Por eso Adán primeramente lo hizo su imagen y luego
después le dijo, enseñoréate de todo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Por eso el Padre toda autoridad se la puso al Hijo. Porque el Hijo con su imagen le va a agradar. Y no se va a apartar ni un ápice de su voluntad. De la misma manera la iglesia fue creada a la imagen de Dios en el hombre nuevo en Jesucristo. Y ahora el Señor le delega la autoridad para que la iglesia, a través de la autoridad delegada de Jesús, declarado Señor y sentado a la diestra del Padre para reinar hasta poner a los enemigos debajo de sus pies. La iglesia debe hacer todas las cosas de acuerdo a la instrucción del Padre. Hay una predicación que puede sonar verdadera en las letras, pero totalmente errada en el espíritu. Y esa es la predicación que enfatiza que hemos recibido autoridad, lo cual es verdad, pero autoridad para hacer la obra de Dios en la tierra. No autoridad para hacer lo que nos place o para agradarnos a nosotros mismos. De ninguna manera. El apóstol Pablo dice, yo nunca voy a usar mi autoridad que no sea para edificación. Y solamente edifica lo que se hace en la voluntad del Padre. Y de acuerdo a la palabra de la instrucción de Dios. Es de la única manera que algo edifica. Algo puede aparentar que está bien hecho y que está bendecido o que está prosperado por un tiempo, pero tarde o temprano nos daremos cuenta si una obra es de Dios. Hay dos maneras de probar si algo es de Dios. Número uno, si da fruto. Y número dos, si esa obra permanece. Tiene que haber las dos cosas, porque hay cosas que han permanecido mucho tiempo, pero tienen las obras de las tinieblas y no el fruto del Espíritu. Pero para que una obra sea aprobada, que sea de Dios, tiene que tener las dos cosas. Permanencia, porque Dios es eterno y todo lo de Dios permanece, pero tiene que permanecer dando el fruto del carácter de Dios. Justicia y santidad de la verdad. Amén. 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 Dios no está obligado a respaldar ninguna iniciativa humana. Dios es Dios. Dios reina. Cuando Él reina, reina lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo noble, lo digno de alabanza. Por eso la Biblia dice que cuando todo era perfecto y Dios era el todo, las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Por eso el Salmo dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, regocíjese el campo y los árboles den palmadas de aplauso delante de Él. Porque cuando Jehová reina, reina la justicia, la verdad, la perfección y todo lo bueno reina. Amén. Cuando reina el hombre, aparentemente puede haber prosperidad, se puede ver el talento, el genio del hombre, pero tarde o temprano, toda obra que no es de Dios, tarde o temprano, desaparecerá, o tarde o temprano mostrará que es mala y que es dañina y perniciosa. Solamente siguiendo las instrucciones de Dios podemos caminar por los caminos de Dios. Solamente siguiendo estrictamente la senda de la instrucción de Dios podemos llegar al fin del propósito. Dios se detiene en el momento que nosotros erramos. Dios se detiene en el respaldo a toda obra en el ministerio cuando nosotros nos desviamos. Dios estuvo desde el principio en el reinado de David. Comenzó reinando 7 años en Hebrón. La Biblia narra que la casa de Saúl se debilitaba y la de David se fortalecía. La Biblia dice que aunque Abner respaldó la casa de Saúl y levantó un descendiente de Saúl,
Por un tiempo llegó el momento que Dios le entregó a todo Israel a David. Y la Biblia dice que todo lo que David hacía, el pueblo lo aplaudía y le agradaba al pueblo porque Dios le dio el corazón del pueblo. Y dice la palabra, y viendo David que Dios estaba con él, porque se dio cuenta que Dios estaba con él, porque todo lo que hacía prosperaba, y en un deseo inmenso de agradar a Dios, quiso trasladar el arca de Jehová y traerla del lugar de su morada, a darle una tienda digna para poner en el monte de Sión la morada del gran rey. Sin embargo, lo hizo de una manera equivocada. Y ahí Dios mostró, David, estoy contigo, pero hasta aquí. Yo no puedo respaldar lo que está mal hecho y lo que no se hace de acuerdo a mi instrucción. Y Dios le convirtió la fiesta en un funeral. Y se entristeció David con lo que Dios hizo con Usa. Le aguó la fiesta. Dios respalda hasta que cambiamos la instrucción. El profeta que fue enviado a los altares de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel en el reino del norte, el que cambió las fiestas, el que puso la Pascua en otra fecha y todas las demás fiestas en otra fecha y puso 2 becerros para sustituir el culto de Jerusalén, el de Dan y de Berseba. Uno en el norte, bien arriba, en la parte más alta, para que los que están en el norte adoraran y no fueran a Jerusalén a adorar. Y otro en Berseba, la parte más sur de Palestina, o sea, de la tierra dada a Israel. Este hombre cambió los tiempos, cambió la ley, cambió todo como el anticristo. Cambió el ministerio levítico y todo aquel que quería ser sacerdote, él lo ordenaba. Cambió todo lo que Dios había establecido en su miedo por no perder el reino. Pero no hay reino sin el rey. Y el rey es Jehová. Amén. Nadie va a reinar permanentemente en la tierra, aunque a través de políticas y rejuegos y mañas y falsa prosperidad quiera aparentar que está reinando. Solamente cuando Dios reina hay reino. Ustedes saben que aquel profeta llegó allí con un respaldo sobrenatural. Profetizó sobre los altares. Cuando vino Jeroboam a oponerse, las manos se le pusieron leprosas. Por la palabra del profeta se hizo y se deshizo. Y Dios fue glorificado a través de él. Pero vino alguien en el camino y le cambió la instrucción. Y el hombre murió como murieron estos. Jehová respaldó a este profeta hasta el momento que cambió la instrucción. A veces decimos, ¿qué está pasando? Que mi carro, mi ministerio no avanza. ¿Qué está pasando? Que mi unción no está fluyendo. ¿Qué está pasando? Que mi adoración no es como antes. Examínate a ver si cambiaste la instrucción. A veces comenzamos a mirar circunstancias y atribuirles a las circunstancias la parálisis. Pero muchas veces lo que sucede es que hemos cambiado la instrucción. Jehová tiene una sola manera de hacer las cosas, de acuerdo a como se lo propuso en el designio infalible de su voluntad. Y déjame decirte que no solamente por la revelación, sino por la observación, examinando y estudiando la conducta de nuestro Dios de la manera que ha sido revelada en la palabra, en el trato con Israel y con la iglesia, en estos 20 siglos, podemos mirar que a Dios no le importa que pasen milenios. Porque no tiene problema con el tiempo. El problema del tiempo es para los mortales, cuya vida es 60 y máximo 80 y con artritis. Pero el Dios eterno no le importa que pasen 300 años. Si en los 300 años no se oye su voz.
Pueden pasar milenios y Dios guardar silencio, y la iglesia gemir y clamar y gritar y llorar y revolcarse de humillación. Jehová dice, hasta que no vuelvan al camino donde se desviaron y vuelvan a mi instrucción, a hacer las cosas como las mandé, yo no daré mi respaldo. Yo quiero decirte que ese ha sido el fin de todo avivamiento en la historia de la iglesia. Dios se ha manifestado, ha dado su favor, se ha comenzado a mover milagros, señales, mover del Espíritu, salvación de las almas, cosas extraordinarias. Después se va la gloria, se apaga la lámpara del favor de Dios, se esfuma la nube de la presencia, dejan de acontecer las cosas sobrenaturales, se va el respaldo de Dios y queda la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y Dios dice lo mismo. Fuego extraño en el altar hace que yo envíe el otro fuego que no es el del Espíritu, sino el fuego que nos quema en nuestra maldad y que nos consume en nuestra rebelión. Porque como el pecado de la brujería es la rebelión y la obstinación, es apartarse como Saúl de la palabra de Jehová. Oremos para que el temor de Dios caiga sobre la iglesia. Porque si hay una cosa que se ha perdido, es el temor a Jehová. Lo cantamos en los himnos. Lo cantamos en los himnos. Como cantamos que Jesucristo es el Señor. Pero es una burla, porque nunca nos sometemos a su señorío. Nos reímos de quienes dicen, voy a orar a ver lo que Dios me revela. Si hubiéramos vivido en el tiempo de David, no nos hubiéramos burlado de él. Cuando le llevaron la esposa a los hijos a él y a los 600 hombres que estaban con él. Y él llamó al sacerdote y le dijo, dame acá el efod, y consultó a Jehová y le consultó y le dijo, he yo de ir a buscar a mi esposa que los amalecitas me la han robado y a mis hijos. Usted se hubiera reído de eso. Usted dice, consultarle a Dios que vaya a buscar a su mujer. Pero para alguien que está sometido a Dios y que sabe que la única manera que las cosas resultan perfectamente es cuando nos llama por su voluntad, consulta hasta lo que aparentemente no necesita consulta. Porque la sujeción a Dios no se manifiesta en el día de la necesidad, sino también en el día de la seguridad. La sujeción a Dios no es el día que necesito la instrucción, sino siempre incondicionalmente. ¿Qué tal si Dios dice, no vayas a buscar a tu mujer? Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Nadie sabe hasta el final qué es lo que Dios quiere. Abraham siguió las 5 instrucciones. Toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien tú amas, y sacrifícamelo en uno de los montes de Moria. 5 instrucciones, porque Dios es bien específico. Él no habla ambiguamente. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová y le mostrará el camino por el cual ha de andar? Pero Abraham no tuvo que meterle el cuchillo al muchacho, aunque creía que esa era la orden de Dios.
Cuando fuimos hace poco a un país que Jehová nos prohibió ir y enviamos a 2 siervos, hay algunos que no nos quisieron recibir y se enojaron porque le dijimos que hubo un cambio de instrucción. En el lenguaje nuestro hubo un cambio de instrucción, pero para Dios no fue que hubo un cambio de instrucción, sino que probó nuestra sujeción. Porque Abraham no tuvo que meterle el cuchillo al muchacho. Dios no cambió la instrucción, probó a Abraham. Hasta en el momento que de él salió la fidelidad, la lealtad y la sujeción y el amor incondicional al Dios de su llamamiento y al Dios del pacto. ¿Hasta cuándo debo someterme? Hasta siempre. Hasta que Dios diga la próxima instrucción. ¿Por qué andas tan valiente, oh iglesia, cuando Dios te hizo ejército en orden? ¿Por qué anda confusa y vacilante y trémula, iglesia, cuando Dios te puso al autor de la fe a caminar al frente de ti? Puede ser que luzcas próspera, con edificios que son monumentos, aún deseados por el gobierno y apartados para ser reliquias arquitectónicas de los pueblos y las ciudades. Posiblemente la historia de las naciones está unida con tu historia, y el que va a los museos o va a las ciudades antiguas puede ver que la mayoría de las historias de los pueblos comenzaron con la iglesia. Vayan a los pueblos. La iglesia está ligada a la historia de todas las naciones de Occidente. Posiblemente podemos ver grandes coros, millones en el banco que no se pueden contar, inversiones en instituciones. Puede ser que la iglesia tenga todo. Posiblemente prospere en su administración y asombre al mundo con su prosperidad. Pero si la prosperidad no la dio Dios, su historia será igual que la de los grandes imperios que por miles de años muchas veces gobernaron y hoy son historia. Egipto estuvo en prosperidad por siglos y hoy solamente en el Museo del Cairo y en los museos en Egipto y en el mundo se exhibe la historia de los faraones. Asiria igual, Babilonia de la misma manera. La que más duró reinando fue Roma. Ya no existe. La iglesia puede levantar un imperio, pero un imperio cuyo rey no sea Adonai, tarde o temprano vendrá su fin y sin duda su caída, porque solamente Jehová reina para siempre y solamente su instrucción es infalible. Alábalo. Amén. Muchos se van a reír de los profetas. Los tildarán de locos. Le darán la espalda. No querrán escucharlos. Pero se cumplirá en ellos la palabra del proverbio número 1. El que menosprecie el consejo de Jehová, Jehová lo dejará que se hastíe en sus propios consejos. Porque que aborrece la palabra de Jehová,
aborrece al mismo Jehová. No hay prosperidad sin palabra de Jehová. La Biblia dice que no habrá confusión para aquellos que en Él confían, ni serán turbados en ningún tiempo los que esperan en la palabra de Jehová y aquellos que se guían por sus instrucciones. Quizás Jehová no mata hoy con fuego, pero mata con frustraciones. Aquellos que han echado cimiento sin Dios y han prosperado sin la palabra de Jehová, su fin será como el fin de toda gloria humana, que es como la flor del campo. Cuando viene el fuego abrasador, el calor del viento abrasador se seca. Y la gloria de los hombres un día será como hojarasca, como hojas secas. Volarán como el tamo que arrebata el viento. Pero los que siguen la palabra de Jehová serán como el sol y la luna y los cielos, que permanecen delante de Él. Así dijo Daniel en el capítulo 12. Los justos resplandecerán como el firmamento en todo su esplendor. Los que enseñan la verdad al pueblo. Los que enseñan la justicia a las naciones. Ellos brillarán. No serán confundidos. No serán confundidos. No importa que el diablo los quiera matar. No importa que el diablo los quiera destruir. No importa que el diablo los quiera ridiculizar o entorpecer para que no prevalezca la palabra de Jehová que está latente en su consejo. No importa, triunfarán. Tarde o temprano triunfarán. Porque se han guiado por la palabra de Jehová, la que hizo los cielos y la tierra, la que sostiene los mundos. Aquella que dijo e hizo la eterna palabra. Nadie llegará a terminar la obra de Dios hasta que no siga hasta la última instrucción. Porque aunque todo el edificio esté construido, desde el fundamento hasta el último piso, y aún tenga el edificio las ventanas y todos los detalles y pormenores, aún la decoración, por insignificante que sea, será hecha de acuerdo a la instrucción de aquel que es el dueño de toda obra. Nadie tiene el derecho a introducir fuego extraño en el altar. Fuego extraño es el fuego que Jehová no instituyó. Déjame decirte, se ha especulado mucho acerca de en sí, en qué consistió el pecado de Nadab y de Abiú. Y es muy difícil decirlo específicamente, aunque él lo dice, me refiero a qué tipo de fuego ellos introdujeron. Pero había varias instrucciones acerca del incienso. Y si estudiamos las instrucciones acerca del incienso y cómo se ministraba en el altar del incienso, podemos deducir qué fue lo que pasó. Primeramente, es bueno que sepamos. Vengan conmigo al libro de Éxodo capítulo 30. Póngale un marcador a su Biblia.
Vamos a comenzar con el 1 para que vean la instrucción. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos y le harás en derredor una cornisa de oro y le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa. Y dice a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. ¿Cada qué? Cada mañana. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, ¿cuándo? Quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Primera instrucción, había 2 momentos en los cuales había que quemar incienso. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Qué dice el Salmo? Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en la noche. Adoración por la mañana, adoración en la tarde. En la mañana para anunciar su misericordia, porque nos dio un día, y en la tarde para celebrar que ha estado con nosotros cumpliendo todas sus promesas todo el día hasta comenzar la noche. De acuerdo a la aplicación. Pero habían 2 momentos. 2 momentos. ¿Qué tal si Nadab y Abiú entraron al mediodía? ¡Total! Yo tengo una diligencia que hacer esta noche. ¿Por qué no lo hago a las 2 de la tarde? Pero Dios fue muy específico. Hoy reina la filosofía maquiavélica, el fin justifica los medios. El asunto es prosperar. El asunto es lograrlo, no importa cómo, pero a Dios le importa el cómo. Porque Dios es perfecto. Y la forma como se logra el fin le importa. Aquí había una enseñanza. Y era necesario que fuera por la mañana, y era necesario que fuera en la noche. Un culto en la mañana, un culto en la noche. Tenía un propósito, tenía una enseñanza. Cambiar era cambiar la enseñanza. Hoy podemos ver el Antiguo Testamento y vemos como las sombras de los bienes venideros se cumplieron en Cristo. Ahora podemos ilustrar todas las verdades eternas que nos trajo Jesús a través de la predicación apostólica y del ministerio de Jesús, a través de los símbolos y figuras del Antiguo Testamento. Si Moisés no hubiera seguido la instrucción y todos los demás que trabajaron, hoy no tuviéramos las enseñanzas perfectas que tenemos. Siga conmigo. Versículo 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Atención aquí. Había un lugar donde sacrificar holocausto. Y era otro altar que estaba en el atrio. Y era el altar de bronce donde se hacían los sacrificios. Cualquiera hubiera dicho, ¿y por qué sacrificar ahí? Vamos a cambiar. Estamos cansados de la misma rutina. Siempre sacrificamos en el mismo altar. ¿Por qué no vamos ahora y cruzamos la cortina y sacrificamos en el lugar del incienso? Hoy reina eso. ¿Por qué no cambiar eso? Y total, lo hemos hecho siempre. Hay una manera de hacerlo nuevo sin cambiar la instrucción. Y
y es haciéndolo en el Espíritu. Porque cuando algo se hace en el Espíritu, es nuevo. Porque entra en la dimensión de la multiforme gracia de Dios. Y Dios todas las cosas las ha hecho nuevas en Jesucristo. Un cántico nuevo no es aquel que se compuso hoy. Puede ser el mismo cántico de ayer, pero cantado en la gratitud y en el reconocimiento de hoy. La palabra que se usa como nuevo en el Nuevo Testamento para nuevo pacto, nueva promesa, no es neo en cuanto a tiempo, en cuanto al tiempo, sino nuevo en cuanto a la naturaleza y la calidad, como algo que nunca se ha usado, aunque sea viejo, pero es nuevo porque ahora Dios lo usa en Cristo de otra manera. Un mandamiento nuevo os doy, nuevo, y fue el mismo de ayer, pero ahora lo doy yo, y lo doy en el nuevo pacto, con mejores promesas, con mejor mediador, y ahora yo se lo doy en el Espíritu, para que lo conozcan bien. Pondré mis leyes en vuestro corazón, y me temerán, y como ustedes no me pueden temer, porque no hay en ustedes una naturaleza que lo pueda lograr, entonces yo se la pongo, y ahora el mandamiento es nuevo. Aunque es el mismo, pero en una dimensión de Dios en el Espíritu. Balaam cambió de lugar para maldecir a Israel y su maleficio no funcionó. Cambió el número de sus sacrificios y no logró nada. Inclusive imitó el 7 muchas veces. Y siguió ciertas instrucciones espirituales y las cosas no le funcionaron. No solamente es seguir instrucción, sino el espíritu con el cual se hacen las cosas para Dios. Hay quienes dan ofrenda, pero ellos nunca son ofrenda. El altar del incienso no es para sacrificar holocausto, ni tampoco para derramar libación. Dios cada cosa la hizo para su propósito. No alteremos lo establecido por Dios, y nos irá bien. El 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Una vez al año. ¿Cuándo? El día de la expiación. Traerá aquí la sangre al altar. Una vez. Véngase. Levítico 6. Vamos a ver algo que dice del holocausto. Instrucciones adicionales tocantes a las ofrendas. Mire lo que es el versículo 9 en adelante. 6, 9 de Levítico. Levítico es el libro que sigue después del que leíamos de Éxodo. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará.
¿Ya lo tiene? Capítulo 9. Capítulo 9, que es el que está anterior al 10, donde está el contexto de los versículos que estamos estudiando. Ya lo tienen. Aquí fue la dedicación del ministerio sacerdotal y Moisés, dice aquí, ofreció sacrificio. Por ejemplo, el 15 dice, y ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Estoy leyendo en Levítico capítulo 9 versículo 15, ahora el 16. Ofreció el holocausto e hizo según el rito, ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además el holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero, sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda merecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Cómo lo había mandado? Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación del holocausto, el sacrificio de paz, descendió, o sea, terminó. Entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Yo quiero decirte que sin excepción, cuando Dios está agradado, Dios hace descender la gloria, y cuando Dios solamente se agrada cuando se siguen las instrucciones. Eso es algo así. Siempre, léanlo en la Biblia, no tengo el tiempo porque eso no es el tema, pero cada vez que Dios está contento derrama su gloria. Cuando Moisés dedicó todo el tabernáculo del testimonio y todos los muebles fueron hechos de acuerdo a las instrucciones, Jehová descendió y llenó la casa de gloria. Cuando Salomón también dedicó el templo a Jehová, se llenó la casa de gloria porque se siguió el plano que dejó David. También cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, Dios descendió y dijo: he aquí mi hijo amado, en él tengo contentamiento, y el cielo se abrió para él. Cada vez que se siguen instrucciones, Dios está contento, abre el cielo. Versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué descendió? Fuego. ¿A qué cosa? A consumir, ¿qué cosa? El holocausto. Hay dos tipos de fuego: el fuego de la aprobación y el fuego de la desaprobación. Yo no sé usted, pero yo quiero el de la aprobación. ¿Por qué viene el fuego de la aprobación? Porque todo se hizo como Jehová lo dijo. Pero dice aquí, ustedes, ¿cuántos saben que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos al principio? ¿Cuántos saben que el capítulo 10, versículo 1, es una continuación de versículo 24, que es el último versículo del capítulo 9? ¿Cuántos lo saben? Pues mire, inmediatamente dice que el 24 dice, vamos a leer el último versículo 24 y el 10:1 juntos. Dice: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el altar, y sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los consumió y murieron delante de Jehová. Una continuación. Dos fuegos. Uno cuando se siguieron todas las instrucciones, y otro cuando no se siguieron las instrucciones. Por eso que dice el escritor de los Hebreos que Dios es fuego consumidor. Pero el fuego consume. Hay un fuego que consume el holocausto, aprobación de Jehová. Y hay un fuego que consume aquel que introduce otro fuego.
La desobediencia trae la molestia de Dios, la parálisis para la iglesia. El descontento de Dios que ahora nos manda fuego para matar, pero que revela su descontento guardando silencio y dejándonos en nuestro propio extravío. Aunque muchas veces creemos que estamos prosperando porque tenemos muchos números y estadísticas. Hay momentos que Dios ya se fue y aparentemente no se ha ido. En Silo, las cosas aparentemente todo estaba bien y Dios se fue cuando se fue el arca de Jehová. A veces Dios se fue y aparentemente quedan ruidos, quedan apariencias de prosperidad y muchas cosas y Dios no está. Escúchame ahora el gran pecado en qué consistió para mí. Capítulo 16, ahora podemos entender. Ya leímos allá que solamente un día, el de la expiación, se podía traer sangre de allá y ponerla en ese altar. Y también en el Santísimo, porque se derramaba sobre el propiciatorio. Capítulo 16 del libro de Levítico nos habla del día de la expiación, o Yom Kippur, como se llama para los hebreos. Es el día donde el sumo sacerdote entraba una vez al santuario. Primeramente sacrificaba por él, para expiar los pecados de él, y purificado en la sangre de ese sacrificio entraba por el pueblo. Si Jehová estaba agradado, la gloria de Dios descendía. Si no, había que sacarlo muerto de allí, según la ley. Escuchen ahora, día de la expiación, para que entendamos. Dice, habló Jehová a Moisés, versículo 1, después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Escuchen, a mí me dice esto, y yo no me había dado cuenta hasta ahora, que este pasaje es la continuación de aquel. Y miren, vive Jehová que no me he dado cuenta hasta aquí. Pero dice después de la muerte de esos dos hijos. Quiere decir que esto fue lo que dijo después. Qué bueno tú eres, Señor. Tú estás en la Escritura. Yo no lo había visto hasta aquí. Habló Jehová, porque yo no iba a leer el 1, yo lo leí porque me gusta siempre leer el contexto, para que ustedes sepan. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de sus dos hijos Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, dice que no en todo tiempo entre en el santuario detrás de él, no en todo tiempo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto, y se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Hay que sacrificar por él y por su casa primero. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azafel. Dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azafel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azafel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará la expiación, dice, en expiación el becerro que es suyo. Atención aquí el 12. Después tomará un incensario. Estamos hablando del incienso, ¿no? Lleno de brasas, de fuego del altar de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará tras el velo. Y lo llevará. Dame esta atención aquí. El día de la expiación
era el día donde se transportaba la ministración al lugar santísimo. Y noten ustedes la palabra llevar, que se repite como un estribillo varias veces en este capítulo. Llevar, llevar, era el único día, y se lo especificó, solamente un día. Y se lo dijo después que murieron sus dos hijos, te lo advierto, la instrucción es una sola vez. Ahora, ese día, atención aquí, ese día, después tomará un incensario lleno de brasa, de fuego del altar, de delante de Jehová. Escuchen ahora, Jehová, cuando estuvo contento, cuando Moisés le dedicó el tabernáculo e hizo el holocausto, el fuego de Jehová descendió y encendió el holocausto. La primera vez que Moisés se le dedicó todos los muebles y el tabernáculo y hizo el pacto y roció todo con sangre y hizo el sacrificio. Fuego de Dios descendió y se llenó el tabernáculo de gloria ese día, y Dios encendió el holocausto. Y Dios dijo que nunca se apague. Y el trabajo de los sacerdotes era todos los días, por la mañana, en el sacrificio de la mañana. Por eso se llama el continuo sacrificio. El continuo sacrificio. El sacerdote no podía permitir que el fuego del holocausto se apague, porque ese primer fuego lo encendió Dios. Y tenía que hacerlo permanecer. Si llegaba tarde, por descuido, y llegaba a consumirse el holocausto de la mañana, entonces tenía que encender el fuego, y no era el fuego de Jehová. Por eso era importante la hora. Por eso era importante continuar, quitar la ceniza. Ahora, el día de la expiación, el sacerdote Aarón tenía que ir al altar de bronce, donde Jehová encendió el fuego del holocausto, tomar brasas, ponerle en el incienso y entrar, pero con brasas del altar, donde se hacían los sacrificios, que es un tipo de la cruz. La cruz, toda administración que entra al cielo tiene que ser llevada de la cruz. Usted tiene que ir a la cruz, al atrio, donde se derramó la sangre, donde el cordero, donde Dios contento mandó la aprobación el día de la resurrección para decir: estoy contento con el sacrificio de mi hijo, y tomar de allí toda administración aquí y allá, donde quiera que se invoque el nombre del Señor, debe ser a través de Jesús y de la ofrenda del altar y del fuego de la aprobación de la resurrección del Señor Jesús. Nadie debe encender ningún fuego de adoración y de alabanza que no sea a través de Jesucristo. Es extraño delante de Dios. ¿Cuántas veces encendemos fuego de emociones? Yo he ido a iglesia a predicar que no le dan al predicador el tiempo de la predicación hasta que ellos no vean un movimiento en la congregación. Y yo he visto que les enseña a los músicos cómo sigue, y bueno, que no siguen adorando, le dicen: métele más ritmo, hasta que la gente se emborracha y se enloquece de las emociones. Entonces está preparado el momento para el predicador. Fuego extraño en el altar. Ese fuego lo encendieron las emociones y el ritmo de la música, que tiene un efecto sobre nosotros. ¿Cuántas veces hacen un montón de cosas? Inclusive, a veces aún lo legítimo lo usamos mal, con tal de provocar un ambiente. Comenzamos a salmear y usamos el salmeo para crear un ambiente, cuando Jehová en realidad no ha traído fuego de esos. Nadie debe encender fuego con el don
La adoración tiene que ser a través del sacrificio de Cristo únicamente. Por eso los intercesores presentan el pacto delante de Dios. Capítulo 9 de Hebreos. Dice el escritor que así como Moisés roció todos los muebles con sangre, así la sangre del pacto del testamento eterno es la que debe rociar todo a los sacerdotes. El día que Moisés dedicó el santuario, que lo cita Hebreos capítulo 9, a un Aarón, y a ellos lo roció con sangre. Llevó sangre en la puerta, sangre al altar del holocausto, sangre en el lavamiento en el lavacro, sangre roció sobre el candelero, sangre sobre el altar de los panes, sangre sobre el altar del incienso, sangre en el propiciatorio el día de la expiación. Por eso la Biblia dice que hay una sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Pedro dice que los elegidos han sido rociados con la sangre de Jesús. Y cuando Juan vio la multitud adorando, el ángel le preguntó: ¿estos quiénes son y de dónde han venido? Y él dijo: tú lo sabes. Y él dijo: te voy a responder. Estos son los que han venido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están aquí. Por eso están aquí. Amén. Usted no estará aquí si usted no toma la sangre de la cruz. Cristo te pudo llevar al cielo porque tomó la sangre de Él y la llevó al lugar santísimo y la derramó en el propiciatorio. Y hoy se presenta a Dios con esa sangre. Y solamente el fuego que el Padre derramó el día de la resurrección, cuando puso aquel sepulcro al rojo vivo, con el fuego de su presencia, para decir a Jesús: acepto tu sacrificio. Toda ministración, nadie debe mecer el incienso de la adoración, de la intercesión y todo lo que se le da a Dios si no tiene fuego del altar de bronce. La cruz del Calvario, donde se presentó el sacrificio, donde se derramó la sangre. Después tomaba sangre y la ponía en los 4 cuernos del altar. Y la ponía, la sangre también la llevaba. Dice, el único día que podía ir y derramar sangre sobre ese altar era el día de la expiación. Luego detrás iba y llevaba la sangre, cruzaba el velo, como Cristo quitó el velo y fue al propiciatorio y derramaba la sangre sobre aquella lámina de oro que era el propiciatorio. Cristo es propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo hizo la propiciación? Pues derramando la sangre en el propiciatorio. Por eso aquel hombre dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio es: oh, llévame donde está la sangre derramada sobre el propiciatorio, porque hay el perdón para mis pecados. Aleluya. Dígase en el cielo aleluya. Dígase en Israel aleluya. Dígase en las naciones aleluya. El pueblo salvado, lavado por la sangre de Jesús. Amén. Ministrese seguridad. Cuando el diablo venga a usted con los ardides del engaño, tratando de confundirlo porque usted ha pecado o ha sido débil. Cuando el diablo te sumerja en la culpabilidad, tú eres sacerdote, ve al altar de la sangre, toma de allí la sangre y toma el hisopo y rocea sobre tu vida sangre, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Cuando tu vida espiritual esté en decadencia, cuando sientas que entra la presencia de Dios y tu oración no fluye, o cuando le quieras alabar y no hay fluir en tu vida, quiere decir que no hay incienso en tu incensario. No te pongas a meter fuego extraño de emoción, ni a imitar a fulano que adora así, ni a aquel que salmea asá. No metas fuego extraño. Puede ser que te eleve como la serpiente que le tocan y se eleva en el encantamiento. Lo que tienes que hacer cuando tu altar esté apagado es ir al otro altar, al altar del bronce, a la cruz donde se hizo el sacrificio, y tomar del fuego de la aprobación y encender tu incensario y mecerlo en el nombre de Jesús, en el fuego de la aprobación delante de Dios. ¡Aleluya! Amén. Amén. Gloria a Dios. Todo se hace según la ley sin sangre. Nada se hace. Dice el escritor de Hebreos. Casi todo se hace con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay adoración sin sangre. No hay fuego. No puede haber fuego en la administración a Dios que no se busque en el otro altar. Hay que llevar, hay que trasladar sangre de allá a meterla al propiciatorio para que haya propiciación para mis pecados. Carbón encendido allá para yo llenar mi incensario, para que haya fuego. Y llevar fuego detrás del velo. Detrás del velo es en la presencia de Jehová. O sea, después de la cortina, donde está la Shekinah o el lugar santísimo, allí llevar la mecer el incensario, la presencia. Todo lo demás, llámese como se llame, es fuego extraño que Jehová no mandó a encender. El sacrificio hay que hacerlo cuando Dios lo ordena. No cuando tengo tiempo. Ni dejarlo de hacer cuando no tengo tiempo. Sino cuando Jehová lo ordena. Ya sabemos de dónde se toma el fuego y las brasas para encender tu incienso. Lo demás, extraño, significa que Dios no lo conoce. Mira lo que sigue diciendo para terminar. El 13. Mira que la última parte del 12 dice, y lo llevará detrás del velo, o sea, en el lugar santísimo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Qué lindo. Cuando usted quema perfume, hermano, en un fuego, ay, el perfume en sí huele, pero cuando usted lo echa en el fuego, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con tu dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Otra vez, y llevará. Otra vez, diga conmigo, y llevará. Como dice la última parte del 12, y llevará. ¿Qué va a llevar? Las brasas del fuego que Dios encendió en el altar del sacrificio. Ahora dice el 15, y llevará la sangre detrás del velo dentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y le esparcirá sobre el propiciatorio que es sobre el arca y delante del propiciatorio.
Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Eso lo hizo Jesús el día de la cruz. Tomó la sangre de él y el día que traspasó los cielos se llevó la sangre. Y ahora no es que la derramó, la está derramando. Cada vez que tú pecas y pides sangre sobre el propiciatorio. Padre, mi sangre. Padre, mi sangre. Y por eso hay pureza para ti. Y hay limpieza. Claro, lo hizo una vez y para siempre. Pero sigue haciéndolo. Dice que vive para interceder por nosotros. ¿Y qué interceder? ¿Cómo intercede? Presentando su sangre. Cuidado, cuando usted intercede presentando sus buenas obras, eso fue algo extraño. O sus sacrificios, sus penitencias, todas esas cosas que usted hace, su fidelidad, viniendo al culto que nunca ha llegado tarde, y todas esas cosas que hacemos que hay excelencia, aunque la hagamos en Él. Cuidado que no la presentemos. Porque es solamente la sangre que se derramó en el altar de la cruz, en el altar de bronce. Es la única sangre que debe ser llevada. Y el único fuego que debe ser llevado es aquel que el Dios encendió el día que aprobó a Jesús y su sacrificio. Cierra tus ojos. Padre, yo levanto mi mano y yo bendigo a estos. Y yo bendigo a los que han de oír este video en las naciones. Hermano presente aquí, yo te bendigo en esta palabra, que Dios la siembre en tu vida, que esta palabra sea rema para ti, sea palabra autorizada, palabra que se grabe en ti, que tú la tomes como una forma de vida. Y yo hablo también a ti, tú que vas a ver este video, que lo estás viendo en este momento. Yo te hablo a ti en el nombre de Jesús. Y ahora que la unción de esta palabra, la revelación de esta palabra llegue a tu vida, y que sea para ti tu despertarte, tu andar, tu salir, tu forma de pensar y de ser. Que esta palabra rija tu vida. Es el deseo de Dios. Y si todavía no has aceptado a Jesús como tu Salvador, que ahora mismo las escamas caigan de tus ojos, tu corazón sea tocado y tú seas atraído por el amor del Salvador. Que Dios te bendiga ahora mismo. Que Dios te bendiga ahora mismo. Con todo el sentido de esta palabra. Y que permanezca esta palabra en tu corazón como un instrumento de Dios para consejo, para guianza. En el nombre de Jesús. Aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.